que nos silenciemos, que estemos con los micrófonos apagados para no generar interferencias, y luego así cuando finalicen la charla podemos volver a conectar los micrófonos y podemos hacer las preguntas. Estamos todos invitados a realizar las preguntas que crean pertinentes. Ahora sí, los dejo para que comiencen a charlar. Bueno, buenas tardes. Gracias por invitarnos. La verdad que son una de las actividades habituales que solemos tener con los institutos, sobre todo cuando recién se inician, y después cada tanto, reforzando todo este tema que vamos a ver ahora de instrumentos y demás. Dolores Rodríguez y yo, Adrián Carricar, bueno, pertenecemos a la Oficina de Vinculación Tecnológica de CONICET del Mar del Plata. Hoy nos encontramos trabajando cada uno en su casa, pero a full, con todas las capacidades, dando servicios a nuestros investigadores y a empresas, y en conjunto con la Gerencia de Vinculación Tecnológica de CONICET en Buenos Aires. Bueno, nosotros hemos preparado una presentación para, de alguna forma, mostrar todos los instrumentos que contamos desde CONICET para que podamos transitar en las actividades de vinculación tecnológica y a colaborar con los investigadores en ayudarlos a transitar este camino. Yo tengo una presentación que voy a compartir aquí. A ver. Omela, yo puedo compartir desde mi Sí. No tenés que estar habilitado nada, pues deberías poder. Bien. En la pantallita que tiene una flechita, ahí pones compartir y elegís. Al lado de la cámara, del icono de la cámara, Adrián. El icono, déjame ver una cosita. Sí, yo estoy ahí, estoy tratando de ver acá adentro. Ventana. A ver. No, porque no puedo ver mi escritorio, donde tengo abierta la presentación. Vamos a ver. Me sale toda la pantalla. Si no, pone, Adrián, de última toda la pantalla y después andá y busca la presentación, si no te aparece. Va a salir todo, ¿no? Pero... No se me habilita acá el botón compartir. Esa es la verdad. Si querés, Adrián, pruebo compartir yo y te las voy pasando. Dale. Bueno, dale, prueba. No, sí. Ahí empezó. A ver. Perfecto. Decido yo entonces. Bien. Ahí se ve bárbaro. Bueno, como mencionábamos con Dolores, pertenecemos a la Oficina de Vinculación Tecnológica y nuestro rol un poco es hacer de nexo entre los grupos de investigación con las necesidades y oportunidades que surgen del mercado, ya sea de instituciones públicas o privadas que demanden los servicios o desarrollos de los grupos de investigación. Así a grandes rasgos, una de las cosas que hacemos, que yo después le voy a pedir a Matías de distribuir, es tratar de relevar con los grupos de investigación las capacidades que estos tienen, ¿no? En relación con qué líneas de investigación manejan, en qué temas, si tienen alguna experiencia concreta y han realizado algunas prácticas de vinculación tecnológica, más o menos cuáles son, para tener de cada grupo y, por ejemplo, el referente de ese grupo quién es. Entonces, de esta manera también nosotros empezamos a tener más visibilidad sobre qué es lo que hacen los distintos grupos del instituto. Después yo tengo una plantilla que se la voy a mandar a Matías o a quien ustedes me indiquen, como nos gustaría que la puedan ir completando como para tener un poquito más de visibilidad
respecto de los grupos de investigación, qué temas manejan, si tienen experiencia concreta en actividades de vinculación, cuáles son, etc. Bien, después, entonces les voy a mandar esa plantilla. Entre otras cosas, también colaboramos en gestionar la protección del conocimiento. Cuando hablamos de protección del conocimiento, nos referimos a el caso de algún grupo que tenga algún desarrollo tecnológico y quiera analizar la patentabilidad del mismo. Bueno, ahí los acompañamos. Después, eso consiste en completar un formulario que les permite hacer un ejercicio a quien después recibe esa información, de entender si efectivamente el desarrollo tecnológico cumple con todos los requisitos para ser patentable, ¿no? Esto por un lado en relación con la propiedad intelectual. Otras cosas que nos ocurre con la propiedad intelectual, que muchas veces los investigadores participan de algunas reuniones con empresas y nos solicitan algún convenio de confidencialidad, o nosotros les sugerimos algún convenio de confidencialidad para proteger la información más sensible que puede tener que ver con los desarrollos tecnológicos que se vaya a mencionar durante una reunión, y asegurarse de que el grupo del otro lado, la empresa o lo que sea, guarde confidencialidad respecto de esa información que se revela. Después, nos ocurre también que nos llegan demandas de algunas empresas, instituciones, a veces de CONICET Central, demandas que tratamos de identificar qué grupo puede llegar a satisfacerla. En ese caso, nos contactamos con el grupo, nos contactamos con la empresa o institución y tratamos de tener alguna reunión para ver de poder acercar las partes, para ver si se puede concretar alguna actividad de vinculación en ese sentido. Y después, en general, contamos con una serie de instrumentos que ya vamos a ir viendo durante la presentación para, de alguna manera, formalizar todo este tipo de actividades que venimos mencionando. Uno de ellos son los proyectos de I+D, de investigación y desarrollo. En estos proyectos, generalmente, entre el grupo de investigación y una empresa o institución se establece un proyecto para llevar un desarrollo tecnológico de una etapa a otra, o bien llevarlo a una situación específica, o sea, a una situación específica planteada por la empresa o institución, a ese desarrollo. Esos desarrollos suelen ser financiados por esta institución o empresa privada o industria, y nos va a permitir llevar el desarrollo de una escala de laboratorio, una escala piloto, etcétera. Y generalmente yo les decía que es financiado por la institución o empresa. Estos son los proyectos que entendemos son de investigación y desarrollo. Después, en relación con las patentes, lo que mencionábamos recién, por ahí, si ustedes tienen interés en patentar o ver la posibilidad de patentar algo, les acercamos un formulario. Después, ese formulario en realidad es un ejercicio que ustedes tienen que hacer para ver toda la información que necesitan, y ahora está implementado en un sistema directamente donde se carga esa información, pero por ahí les va a venir bien que nosotros le alcancemos el formulario para hacer este ejercicio previo. Al momento de tener que cargarlo, ya tienen toda la información disponible. Hoy se carga por la intranet de CONICET y lo recibe directamente el área de patentes, quien a posteriori analiza la patentabilidad, la posibilidad de patentar. Junto con patentes, ahí mencionamos el know-how. Muchas veces tenemos un desarrollo que no es susceptible de patentarlo porque no cumple con todos los requisitos necesarios, pero también es un conocimiento valioso del grupo de investigación que va a agregar valor a la empresa o institución a la cual se la quiera transferir, y eso también es susceptible de licenciamiento, al igual que las patentes. Después están los servicios tecnológicos de alto nivel, como los denominamos nosotros. Después Dolores va a entrar un poquito en detalle en cada uno de ellos, que son la herramienta más ágil de la cual disponemos. Y las asesorías individuales también es otra herramienta. A veces ocurre que una institución, generalmente una institución
pública o internacional demanda a un investigador específico una tarea concreta. El resto de las tareas que nosotros hacemos son institucionales, son de carácter institucional, pero en este caso a veces la demanda de una institución es hacia un investigador en particular. Cuando esto ocurre, nosotros tenemos que seguir un camino muy específico y pedir autorización a CONICET para que ese investigador pueda realizar esa asesoría que a veces viene acompañada de un contrato que ellos solicitan, pero puntualmente se lo solicitan al investigador. Entonces, ahí hay que pedir una excepción a CONICET para que le permita a ese investigador llevar adelante esa actividad que le solicitan y acompañar a veces el modelo de contrato que le están demandando. Esto ocurre mucho con el banco, con el BID, con el Banco Mundial, con algunas, pueden ser entes públicos, municipalidades, gobernación, etcétera, que demandan algo específico a un investigador. Otras de las herramientas pueden ser becarios o investigadores en empresas. Existe la posibilidad de que CONICET ha dado la posibilidad a los investigadores de participar de una empresa de base tecnológica. Ya después vamos a ver algo en relación con ello y en qué condiciones un investigador puede participar de una empresa de base tecnológica. Estamos hablando de una empresa privada. Y consorcios, participar de consorcios asociativos públicos privados. Estos en términos generales son los instrumentos de vinculación. En relación con convenios, patentes ya hemos algo mencionado. En relación mencionamos el formulario de divulgación de invención para poder hacer un análisis de patentabilidad. Este es un ejercicio donde el investigador se le requiere completar un formulario donde carga las características del desarrollo, cuál es el campo de aplicación, qué lo diferencia de otros desarrollos en el estado del arte. Básicamente lo que se trata de identificar a posteriori. Este formulario después completado por parte del área de patentes, o sea, desde el área de patentes, es si efectivamente el desarrollo cumple con todos los requisitos para ser patentable y si se lo ha divulgado o no, cuánto hace que se lo ha divulgado en el caso de que haya ocurrido, para analizar si efectivamente es patentable. Y después, si el dictamen es favorable respecto del análisis de la patentabilidad, se inicia el trámite en el INPI, que es el Instituto Nacional de Propiedad Industrial. En esto consiste un poco el trámite de patentes. Por supuesto que una vez que se presenta en el INPI, una patente puede demandar hasta que efectivamente esté lista un término de 2 o 3 años, probablemente. Y como mencionábamos hoy, el licenciamiento de patente know-how. Una vez que uno tiene una patente, tiene sentido tener patentes en la medida que uno puede hacer que ese desarrollo tecnológico llegue al mercado. ¿Cómo es que llega al mercado? No solo al mercado, sino también a la comunidad, a través de un potencial licenciamiento de un tercero para llevarlo a ese desarrollo a escala. Entonces ahí entendemos que estamos hablando de un convenio de licencia de esa patente y, como mencionábamos hoy, puede ocurrir que no estemos hablando de una patente, pero sí de un know-how específico, particular y de un desarrollo que es de alto valor agregado para una empresa, que le permite innovar y aunque ese desarrollo no sea patentable. Por eso que hablamos de licenciamiento, ya sea de patentes o de know-how. Lo referido al licenciamiento, ahí es una negociación que se realiza con la empresa y se definen los términos de esa negociación en términos de un porcentaje, por ejemplo, de regalías en función de las ventas netas, que la empresa, al escalar y vender el producto basado en esa tecnología que se le licencia, esté dispuesta a pagar por él.
Esas regalías entran en CONICET, universidad, y después se distribuyen también con los investigadores 50% y 50%. Esa es la forma en que se manejan los convenios de licencia, ya sea de patente o de know-how. Existen también convenios, aparte de los de I+D, de investigación y desarrollo que ya mencionamos, de asistencia técnica. Después también mencionamos los convenios de confidencialidad para cuando se revele información que puede ser sensible a los desarrollos que estamos llevando adelante y queremos estar protegidos para que después la empresa o institución con la que estamos no se mande sola y lleve adelante, podría ser una ingeniería reversa respecto de los desarrollos que nosotros tenemos, etc. Y quedar protegido. Si querés pasar, Dolores, ahí está. Bien, respecto de los convenios, es importante que ustedes conozcan que los convenios que transitan no solo en CONICET, sino también a veces en las distintas universidades, son trámites que resultan bastante burocráticos porque tienen que pasar por una cantidad de estadios y demandan bastante tiempo. Estamos hablando en CONICET, un convenio no demanda menos de 3 o 4 meses para su concreción. Eso sin contar a veces las latencias o las demoras que sufren en el cliente, en la empresa que también lo tiene que revisar con sus abogados, etcétera, aparte de la negociación y demás. O sea que un convenio en su realización puede demandar el trámite más de 3 o 4 meses y ya sin importar que uno lo quiera hacer por la universidad, por CONICET o por donde sea. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho CONICET entendiendo que esto son tiempos muy importantes a veces para la empresa que requiere otros tipos de parte nuestra? Ha desarrollado unos modelos que nosotros llamamos de convenios preaprobados, tanto de investigación y desarrollo como de asistencia técnica. Estos convenios tienen una característica, tienen una cantidad de cláusulas y una cantidad de campos para rellenar. Estas cláusulas no se pueden, para poder llevar adelante este convenio preaprobado, tener modificaciones significativas. Por eso que este tipo de convenio nos va a permitir, si no se modifican estas cláusulas, si se mantienen las cláusulas sin modificaciones importantes, tener un circuito abreviado de trámite, claramente con mucho menos tiempo del que mencionábamos de 3 o 4 meses, podría ser la mitad menos, y la firma está delegada en el gerente de vinculación. Con el resto de los convenios de CONICET lo firma directamente el presidente o la presidenta de CONICET, por eso que también pasa por una cantidad de otros estadios burocráticos que lo hacen que demore mucho más. Bien, entonces cuando tengamos la posibilidad de llevar algún convenio adelante, lo primero que analizaremos es la posibilidad de gestionar este tipo de convenios preaprobados que nos va a demandar menos tiempo en su concreción. Así que, ahí está. Bien, cuando hablamos de un convenio, todo convenio tiene adjunto o como anexo un plan de trabajo y un presupuesto. El presupuesto no siempre, pero en la mayoría de las oportunidades en lo que hace a las actividades, a los convenios de vinculación tecnológica. El plan de trabajo de alguna manera determina el alcance de lo que se quiere hacer, una lista de tareas. Esto puede haber tareas que son específicamente del grupo de investigación, pero también tareas de la empresa o institución, propias de la empresa e institución, ahí integradas en un mismo plan de tareas, un cronograma y, como mencionamos, un presupuesto y una forma de pago, generalmente. Por cada convenio que queremos realizar, lo que necesitamos, en primer término, es preparar una nota aval donde solicitamos el convenio a la gerencia de vinculación y quien firma esta nota aval es el investigador responsable junto con el director del instituto, que a partir de esta nota también toma conocimiento del convenio que se quiere gestionar.
Hecho esto, se manda la nota de solicitud de convenio a Buenos Aires junto con el plan adjunto de trabajo y el presupuesto solicitando el trámite de un convenio. Ahí, desde Buenos Aires, hay algún área técnica que toma el tema y generalmente hay consultas, idas y vueltas. Solemos tener alguna reunión con los investigadores y la gente en Buenos Aires y después de un tiempo toma intervención el abogado que va a generar el convenio y a partir de un borrador ya del convenio elaborado y revisado, por ahí se comparte con la empresa e institución. Ahí hay una negociación, si se quiere, con la empresa e institución y una vez acordado el mismo, pasan los convenios a la firma. Bueno, eso generalmente se le demanda a la empresa el estatuto social y como va a haber en el convenio, el convenio lo termina firmando por parte de la empresa o institución el representante legal, también se solicita un poder que habilita al firmante o al apoderado para firmar el mismo junto con el estatuto social. Esa es la información que generalmente necesitamos para comenzar la gestión de un convenio. Si les parece, ahora Dolores va a presentarles lo que tiene que ver con servicios tecnológicos de alto nivel. ¿No estaba ahí mismo, Dolores? Perdón, pero estaba silenciada y no podía acceder desde donde estaba. Ahora sí. Ahora sí. Vamos. Bueno, ¿qué son los STAN? Los STAN, como la sigla STAN, corresponde a servicios tecnológicos de alto nivel. Y los podemos definir como aquellos servicios o asesoramientos institucionales que por la forma en la que están definidos, es decir, por el nivel de generalidad o abstracción en la que están definidos, son susceptibles a ser contratados por distintas empresas sin modificar su alcance. Por lo general, los STAN de tipo servicio incluyen la utilización de equipos y la infraestructura de los institutos. Como mencionaba, hay dos tipos de STAN, los de tipo servicios, que son, como decía, los que involucran la utilización de equipamiento, y los de tipo asesoramiento, que en este caso son más asesoramientos de tipo donde el investigador solo hace trabajo de gabinete o revisión bibliográfica o una capacitación, es decir, no involucra la capacitación, pero sí, no involucra la utilización de equipamiento, pero sí el expertise del investigador. Tanto los STAN de tipo de servicio como de tipo asesoramiento son institucionales, es decir, que quien los está prestando no es el investigador o el investigador a título personal, sino que es el instituto. Fundamental es que para poder formalizar una actividad de transferencia a través de esta herramienta STAN, no debe involucrar propiedad intelectual el trabajo que se va a realizar. ¿Esto por qué es? Porque justamente al ser un servicio y no un convenio, no tiene posibilidad de incorporar ningún tipo de cláusula legal que justamente ponga a resguardo la propiedad intelectual. Entonces, quedan excluidos todas aquellas actividades que involucran un desarrollo que tenga propiedad intelectual. En este caso, y últimamente se han ido definiendo distintos criterios para poder separar aquellas actividades que a veces estaban muy, muy en el límite entre si era un STAN, si era un servicio, era un asesoramiento o podía llegar a ser un convenio. Hay algunas actividades, como puede ser un convenio de asistencia técnica, que estaban muy en el límite entre lo que nosotros entendemos como un STAN de tipo asesoramiento. La diferencia fundamentalmente tiene que ver con esto, con la posibilidad en la utilización del convenio de poder agregar aquellas cláusulas, no solo de protección de la propiedad intelectual, sino cualquier otro tipo de cláusula que haya que agregar, como por ejemplo, si hay que aclarar algo respecto
de los resultados, de la posibilidad de publicar los resultados o qué se va a hacer con esos resultados. En todos esos casos, en este momento y con esta redefinición de los criterios que llevó a cabo la gerencia de vinculación, se está orientando a volcar aquellas actividades a través de convenios. Entonces, para los stand, ya sea de tipo servicio o de tipo asesoramiento, quedan las actividades más básicas o generales o más estandarizadas que no involucran nada de esto que decía. Otra cuestión que a veces define o empuja una actividad hacia un convenio es cuando hace falta obtener permisos de colecta, que sé que en las actividades del IPROSAM por ahí es algo que suele pasar. Bueno, acá menciono solo algunos de los stands que están vigentes del instituto, como para que se den una idea de qué tipo de actividad podemos encuadrar, ya sea en el tipo servicio o en el tipo asesoramiento. Y como ven, tenemos el de tipo servicio, esto es a modo de ejemplo, simplemente son stands reales que ya están definidos. Detección mediante PCR en tiempo real de virus de abejas o evaluación de sustancias antiparasitarias frente a la nosema SPP. Ahí se observa que ya en el título no hay ninguna alusión a algo específico ni de parte de la empresa, porque un error común en el que a veces cuando se definen los estados se incurre es dentro de la definición del stand poner alguna mención a algo que tiene que ver con quien está contratando el servicio. Como mencionaba antes, lo fundamental es que la definición del alcance de este servicio esté dada siempre con el mayor nivel de generalidad o abstracción posible, siempre que obviamente se entienda la esencia de qué es lo que se está realizando. Y como ejemplos de asesoramientos tenemos las capacitaciones. Las capacitaciones es tal vez el stand de tipo asesoramiento más habitual. ¿Quiénes pueden ser responsables técnicos de los stands? Esto es importante porque, o quiénes pueden participar de estas actividades. Los que pueden ser responsables técnicos del stand son tanto los investigadores de CONICET como el personal de apoyo. Los becarios postdoctorales pueden formar parte del grupo de trabajo de un stand, pero no pueden ser responsables técnicos. ¿Y qué pasa respecto de los honorarios? Los becarios postdoctorales, al no estar formalizada su relación laboral con CONICET, no se consideran, por lo menos hasta este momento, no se consideran empleados de CONICET, entonces no pueden cobrar honorarios como lo hacen los investigadores o el personal de apoyo, que es simplemente cuando se indica cómo es la distribución, se indica qué honorarios va a cobrar cada uno y desde la Fundación Innovar, que es la que distribuye los fondos derivados de las actividades de transferencia, simplemente se le transfiere a la cuenta del investigador del CPA esos honorarios. En el caso de los becarios postdoctorales, hace falta que ellos emitan una factura para poder cobrar honorarios. Y por último tenemos el caso de los becarios doctorales. En general, los becarios doctorales no pueden formar parte de las actividades de transferencia, salvo que el alcance de esta actividad esté íntimamente relacionada con el tema de su tesis. Y no pueden cobrar honorarios ni siquiera facturando. Bueno, la documentación requerida para poder presentar un stand. Lo que hacemos es, nosotros tenemos una planilla que lo que hace es justamente replicar aquellos datos que nosotros necesitamos completar en el sistema de vinculación tecnológica, que es un sistema que lo que hace es permitir el registro y la autorización de las distintas actividades. En esta planilla que se observa acá, esta planilla está para descargar en la página web del CCT Mar del Plata, en la sección de vinculación, y si no la encuentran, bueno, nos la solicitan por mail y se la enviamos. Se van a consignar aquellos datos que son necesarios para poder justamente autorizar esta actividad. Esta planilla es de uso interno, es decir, no se comparte con la empresa.
Únicamente su función es poder informar justamente los datos de la actividad que se va a realizar para poder autorizarla. Y ahí como datos fundamentales tenemos el título, un detalle de cómo es la actividad, siempre en forma resumida. El sistema tiene un límite de entre 300 y 500 caracteres, así que hay que intentar sintetizar como para que se entienda cuál es el alcance del servicio, pero que entre, digamos, en el límite del sistema. La metodología se va a indicar el paso a paso de las actividades que se requieren para poder llevar adelante esta actividad. Hay que definir un responsable técnico que, como mencionaba antes, solo puede ser un investigador o un personal de apoyo. Una unidad de prestación, esto a veces genera alguna confusión en el formulario. La unidad de prestación tiene que ver con qué aspecto de esta actividad nosotros elegimos como para poder realizar luego el costeo de la actividad. Es decir, si lo que se va a realizar son análisis de muestra, por ejemplo, de alguna sustancia o de lo que sea, sería lógico entonces poder poner como unidad de prestación una muestra. Entonces, cuando nosotros realizamos el costeo de esta actividad, lo vamos a realizar justamente en función de esta unidad de prestación elegida. Es decir, vamos a realizar los cálculos de costos necesarios para poder analizar una muestra que es la unidad de prestación que elegimos. Esta unidad de prestación no necesariamente es muestra, puede ser uniforme, pueden ser horas, en el caso de que sea un asesoramiento, una capacitación, por ejemplo. Entonces, es importante entender que la unidad de prestación es justamente en base a qué nosotros vamos a realizar el costeo de esta actividad. Y por último, dentro de las cosas que nosotros debemos consignar en esta planilla de presentación de stand, está el costeo de la actividad. Después voy a volver un poco sobre el tema del costeo. Ahora avanzamos un poquito en la documentación requerida. Como parte de esta documentación requerida para poder realizar un stand y poder ejecutarlo está el plan de trabajo y presupuesto. Este documento es el que se comparte finalmente con la empresa y aquí vamos a poner nuevamente el título de la actividad, cuál es el alcance, pero vamos a entrar en un detalle mayor de un cronograma de actividades, los tiempos de ejecución, cuál es el presupuesto final por el cual la empresa va a pagar, cuál es el modo de pago, también los datos de facturación de la empresa que está contratando este servicio y el grupo que realiza la actividad. Por último, dentro de los documentos que nosotros utilizamos para la prestación y la ejecución de los stand, está la planilla de distribución de fondos. Esta planilla, cuando ya está el stand autorizado, cuando ya tenemos el plan de trabajo y presupuesto aprobado por la empresa y necesitamos que se facture la actividad, vamos a enviar, en este caso me la van a enviar a mí porque yo estoy trabajando tanto en la oficina de vinculación como en la Fundación Innovat, que es la que realiza justamente la facturación y administración de los fondos. Entonces van a enviar el plan de trabajo y presupuesto junto con la planilla de distribución de fondos, que en esta planilla lo que se indica es de la ganancia de la actividad, del stand, cómo quieren distribuir estos fondos. Es decir, cómo quieren realizar el cobro de honorarios. CONICET tiene algunos límites respecto del cobro de honorarios y es que lo define de esta forma. De la ganancia de la actividad, es decir, primero y retomando un poco más atrás, ¿qué es lo que entendemos por ganancia de un servicio o de un asesoramiento? La ganancia la entendemos como del total facturado, restamos las comisiones institucionales, que no sé si ya lo mencionamos, pero las menciono ya que estoy. El total de comisiones institucionales es un 17,5% del total facturado. Ese 17,5% se distribuye de la siguiente forma. Un 5%
cobra CONICET, el Fondo de Fomento a las Actividades de Transferencia, es un 5%. Un 5% va para la Fundación Innovat, que es la que distribuye y administra los fondos, y un 7,5% está reservado para la Universidad Nacional de Mar del Plata. Entonces, volviendo a cómo entendemos la ganancia, del total facturado restamos esta 17,5% de comisiones, le restamos los costos, que son aquellos que justamente consignamos cuando definimos el stand, y de lo que queda entendemos que es la ganancia. De esa ganancia, CONICET permite, en el caso de los stands de tipo servicio, que un 60% como máximo pueda estar destinado al cobro de honorarios y como mínimo el 40% restante debe quedar para el grupo ejecutor. Se abre una especie de cuenta corriente registral en la que ingresa, por un lado, el 40% asignado al grupo ejecutor y por otro lado, aquel monto que haya sido consignado en los costos. Y en el caso de un stand de tipo asesoramiento, como se supone que no hay utilización de la infraestructura del instituto, CONICET permite un mayor cobro de ganancia, de honorarios. Es decir, que de la ganancia, un 80% puede ir para el cobro de honorarios y como mínimo un 20% tiene que quedar para el grupo ejecutor. Bueno, y como había mencionado antes, quería dedicar un poquito más en el tema del costeo, que sé que a veces genera muchas dudas. Primero, ¿qué son los costos? Los costos no es lo que nosotros le cobramos a la empresa. Se supone que lo que nosotros le cobramos a la empresa es el valor de venta de la actividad, es decir, que incluye una ganancia. Pero para poder saber cuál es aquella ganancia, nosotros tenemos que saber cuánto le sale a CONICET que el instituto realice esta actividad. Entonces, en este costeo que vamos a hacer cuando definimos el stand, vamos a tener en cuenta todos aquellos insumos reactivos, descartables, amortización de los equipos que se utilizan, el valor de costo de la mano de obra que participa de la actividad. El valor de costo no son los honorarios, otra vez, sino que es cuánto le sale a CONICET que un investigador o un personal de apoyo esté dedicando tiempo, que es tiempo que en definitiva paga el CONICET, para realizar una actividad de transferencia. En cuanto a cómo calcular ese valor de costo, existe una tabla que CONICET va periódicamente actualizando respecto del valor de costo de la hora, tanto de los investigadores según su categoría o del personal de apoyo. Respecto del valor de la mano de obra no CONICET, bueno, justamente es si se contrata algún servicio a terceros para poder realizar esta actividad o si participa un becario postdoctoral. Bueno, esto es simplemente para que tengan en cuenta que por un lado tenemos la definición de los stand, que es justamente esta autorización que realiza por única vez el CONICET. Una vez que el stand queda autorizado, tiene un código de autorización y ya queda definido. Y por otro lado tenemos la instancia de la ejecución, que es que refleja la cantidad de veces que distintas empresas pueden contratar un mismo servicio que ya quedó autorizado. Bien. Respecto del plan de trabajo y presupuesto, bueno, esto un poco ya lo había mencionado, que tenía que ver con qué es lo que va a figurar en el plan de trabajo y presupuesto, que es tanto los datos de quien presta el servicio, los datos del contratante, el alcance, los tiempos de ejecución, las tareas, cronograma, presupuesto total, forma de pago y equipo de trabajo. En el caso del plan de trabajo y presupuesto, nosotros tenemos un modelo que también está en nuestra página web y simplemente tienen que completar los distintos ítems. Bueno, y acá
quería dedicar un minutito a la parte de la Fundación Innovate, que es quien, una vez que, como les decía, una vez que ya está autorizado, cómo es que se factura y cómo es que ustedes pueden hacerse de los fondos una vez que ya lo hemos cobrado. Como decía, la Fundación Innovate es la unidad de vinculación tecnológica de CONICET y es la que factura, cobra los servicios, distribuye y administra los fondos remanentes. Esto es simplemente un ejemplo de cómo se realiza esta distribución. Un poco yo ya lo mencioné, pero bueno, no está de más que les quede. Después nosotros compartimos esta presentación para que les quede, como para que puedan, a la hora de realizar un presupuesto, tener en cuenta de cómo es la distribución y con cuánto más le tengo que calcular como para poder cubrir todos los costos, las comisiones y quedarme con lo que ya habían ustedes pensado, cuál era la expectativa, digamos, de ganancia de esa actividad. Esto es para un ejemplo de una factura de 1.000 pesos, y entonces tenemos la forma en la que se distribuye, un 5% para CONICET, un 5% para Innovate, un 7,5% para la Universidad Nacional de Mar del Plata. Estas son las comisiones institucionales. Suponiendo que a la hora de nosotros definir el stand hubiésemos definido como costos mínimos de esa actividad que el total era 200 pesos, lo que queda son 625 y esa es la ganancia. En el caso de la ganancia, como había mencionado, en el caso de los servicios, se puede cobrar como máximo un 60% de honorarios, que sería 375, y como mínimo un 40% tiene que quedar para el grupo ejecutor. El grupo ejecutor es una cuenta corriente registral a nombre del que figura como responsable del stand, y lo importante es que esta cuenta no es que se abre una cuenta y se cierra por cada uno de los stands que ustedes realizan. En la medida que un mismo grupo realice distintas actividades, puede ir sumando a esa cuenta, que como les había mencionado, lo que ingresaba eran los costos más lo que se asigna al grupo. Es decir, en este caso, en esta hipotética actividad, que se facturó por 1.000 pesos, quedó en la cuenta corriente 450 pesos. Ahora, estos 450 pesos se pueden ir sumando a otras actividades y se puede llegar, por ejemplo, en muchos casos, a la compra de equipamientos caros o viajes a congresos. Bueno, acá está la misma para un asesoramiento, que lo voy a pasar. Y bueno, después, ¿cómo llegamos después a utilizar estos fondos? En realidad, es bastante flexible la utilización de los fondos. Solo tienen que solicitar una factura al proveedor de los insumos que ustedes quieran comprar, una factura B o C, con los datos del CCT Mar del Plata. Yo oportunamente se los mando cuáles son exactamente los datos que tiene que contener la factura. Y tienen la opción de realizar ustedes la compra, pedir la factura y mandarme luego la factura solicitándome el reembolso, o directamente que nosotros hagamos el pago directo al proveedor. Para eso vamos a necesitar que le pidan por adelantado la factura al proveedor, que le pidan los datos bancarios del proveedor y me lo envíen solicitándome el pago directo al proveedor. Y esto es para que tengan una idea más o menos del manual de procedimiento de compras de la Fundación, cómo nos manejamos. De 0 a 100.000 pesos es una compra directa, de 100.000 a 500.000 tienen que anexar 3 presupuestos en el pedido de compra, y luego ya cuando son equipamientos o compras más caras, de 500.000 a 1.000.000, ahí ya tenemos un concurso de precios. Pero bueno, esto es más que nada para dar un pantallazo así muy rápido. Eventualmente lo vamos viendo y estoy obviamente a disposición de todas las consultas que quieran hacer. Dolores, ahí quería agregar un par de cositas vinculado a lo que vos mencionaste. Respecto del convenio marco, cuando hablamos de estas comisiones institucionales,
estamos haciendo referencia al convenio marco que se firmó entre la Universidad de Mar del Plata, Nacional de Mar del Plata y el CONICET ya hace mucho tiempo atrás. Ese convenio actualmente no está en plena vigencia. ¿Y cuál es la cuestión? Porque después surge la pregunta, ¿esa plata de cómo le llega a la facultad o cómo le llega a la Universidad de Mar del Plata? Bueno, lo que les tenemos que decir hoy es que esa plata no está llegando a la Universidad de Mar del Plata porque no se está cumpliendo a rajatabla con el convenio marco. La universidad decidió posteriormente a la firma del convenio marco regirse por una ordenanza anterior y desconocer el mismo. Con lo cual, cuando se firma un convenio a través de universidad, ni siquiera se retiene el porcentaje de CONICET, dado que no se está cumpliendo el convenio marco. CONICET utiliza otra estrategia, retiene la comisión institucional porque dice estar cumpliendo con el convenio marco, pero esos fondos quedan en una cuenta, hasta tanto esta situación se resuelva y los pueda reintegrar. Con lo cual, esto es de alguna manera para que ustedes entiendan qué pasa con esa plata y si efectivamente va o no a la universidad. Bien. Después otra cosa. CONICET hace un tiempo planteó esta posibilidad que comentaba Dolores respecto de cobrar honorarios por parte de los investigadores o personal de apoyo. Aunque no es obligatorio. Hay algunos grupos que deciden de esos no cobrar honorarios y el 100% de las ganancias, como mencionaba Dolores, queda en cuenta para sacarlo contra facturas dentro de los gastos elegibles que se tengan para funcionamiento del laboratorio, del grupo, ¿no? Y bueno, no, mencionar eso nada más. Y como mencionar también que cuando ustedes tengan una actividad, ya sea un servicio de tipo stand o un convenio, no duden en comunicarse muy tempranamente con nosotros porque esto de alguna forma, cuando más temprano nosotros los podemos contactar y estamos a disposición para asesorarlos en todo lo que haga falta para avanzar con estos instrumentos. Cuanto antes nos contactemos, los tiempos van a ser un poquito mejor amortiguados. Bien, un poquito eso y mencionar acá de empresa de base tecnológica, que es otra de las herramientas. CONICET hace unos años ya le da la posibilidad a los investigadores o a los agentes personal de apoyo que participan de una empresa de base tecnológica. ¿Qué se entiende por empresa de base tecnológica? Son aquellas, de alguna manera, conformaciones de empresas que se basan en tecnología, en productos y servicios basados en conocimientos producidos por los investigadores, fundamentalmente. Esas son las empresas de base tecnológica de CONICET u universidad. ¿Qué permite CONICET en relación a los investigadores? Participar societariamente, tener una cantidad de acciones, pero no tener voluntad social, ni de alguna manera formar parte del personal de la empresa en relación de dependencia. Entonces les permite tener una cantidad de acciones y seguir participando como investigadores, brindar a través de qué, cómo queda ese vínculo entre los investigadores que les interesa participar de la empresa, cómo pueden llegar a mantener esa relación a través de convenios o servicios que les pueden ofrecer desde sus grupos de investigación. Entonces, esa es la forma que encuentra CONICET de quedar vinculado y cobrar, si se quiere, por los servicios o por las actividades de I+D que realicen a la empresa de base tecnológica. Ese es uno de los caminos que puede elegir el investigador. El investigador también puede, de alguna manera, plantearse otra alternativa. Es decir, pido licencia, me voy a la empresa de base tecnológica y allí trabajo durante el periodo de 2 años, puede ser renovable a 4, pasados los cuales ya tiene que decidir o se queda en la empresa y deja de pertenecer al CONICET o
vuelve a su lugar de trabajo. O sea, da la posibilidad esta de que alguien pueda tener esta experiencia para poder decidir si se queda en el medio productivo o vuelve a su ámbito en el campo de la investigación. Esto es un poco como para mencionarles esta herramienta donde CONICET de alguna manera trata de impactar cada vez más fuertemente en la comunidad, en las empresas, en las industrias. Si querés pasar al siguiente, Dolores, mencionando que de alguna forma hay varias empresas en formación en Mar del Plata, empresas de base tecnológica. Acá hay algo que es clave, es cómo se asocia el investigador para que esa empresa a largo plazo sea sustentable. Los investigadores por sí mismos, después, si no se asocian con emprendedores, con otras empresas, etcétera, para conformar la empresa de base tecnológica y hacer un círculo virtuoso interdisciplinario, les pasa después que no tienen tiempo para dedicarle a la empresa, se encuentran con que ellos no venden, son investigadores y no quieren ocupar ese rol tampoco, ni tienen las capacidades o el tiempo para hacerlo. Y la empresa de base tecnológica, si no tiene y no cuenta con esos grupos interdisciplinarios, le cuesta avanzar y desarrollarse. Después aquí mencionamos, de alguna manera tildamos algunas de las plantillas que, como mencionaba Dolores, o están en la página de CONICET o nos lo solicitan, llegado el momento si la necesitan. Por mencionar algunas nomás. Hay otras plantillas y demás que en la medida que lo necesiten nos lo requieren o se las pasamos para que ustedes las tengan. El tema es que si se las pasamos y las tienen son modelos que también se van modificando, ¿no? Y a veces uno termina agarrando, es preferible bajarlo de la página o solicitándonoslo cada vez que ustedes lo requieren y nosotros les mandamos las últimas versiones. Bueno, acá están los datos de contacto nuestros, de Dolores y mío, y un mail institucional de la oficina, a donde pueden escribirnos cuando quieran. Hoy por hoy están funcionando mejor los mails individuales nuestros, que nos llegan a nuestras casillas individuales, y nosotros contestamos en 1 o 2 días y nos ponemos en contacto para acompañarnos. Quedamos disponibles para cualquier consulta, díganos. Bueno, buenísimo, muy buena la charla, muchísimas gracias. Y si queda habilitado unos minutitos de preguntas para quienes lo deseen. Yo tengo varias. Dale. Adrián, algunas ya te las había adelantado cuando habíamos hablado, pero bueno, me parece que por ahí vienen bien para el resto del grupo. En algún momento cuando hemos estado en contacto con vos, desde el CIAS y yo particularmente, surgió la posibilidad de hacer proyectos de cooperación donde no haya fondos de por medio. Eso me quedó la sensación en ese momento que era un instrumento más complicado, ¿no? Como que, si bien la figura está, poder concretarlos vía CONICET es más difícil. Eso te comento, Matías. Los convenios de colaboración, en realidad, nosotros acompañamos también en los mismos, pero se gestionan en la gerencia de desarrollo. En la gerencia de investigación y desarrollo, a cargo de, hoy no es Tesón, sino, bueno, no sé quién está hoy a cargo, que tiene un área de convenios también, y los convenios de colaboración. Los convenios de colaboración, como ellos los entienden, son principalmente convenios de colaboración en términos de investigación. Entonces, son 2 grupos de investigación, uno de la Universidad de Tandil, por ejemplo, y otro de la Universidad de Mar del Plata, que van a trabajar conjuntamente en un proyecto común y definen un plan de trabajo también para hacerlo, etcétera, y generalmente está pensado para eso, para instituciones de ciencia que tienen un proyecto compartido. Puede ser colaboración nacional, en el caso que sean instituciones a nivel nacional o internacional. Ahora, sé que existen algún caso de alguna empresa
o institución que ha habido algunos convenios de colaboración con institutos. No son los que mayormente gestionamos, pero lo que te quiero decir, en este caso, Matías, si ustedes tienen algún caso concreto, veamos la posibilidad de hacerlo. En ese caso, vamos a necesitar el plan de trabajo también y gestionar la nota de solicitud de convenio. La misma no irá a parar a la gerencia de vinculación tecnológica, sino que va a ir a la gerencia de investigación y desarrollo, y ellos lo que tienen es un modelo ya prearmado también, como mencionábamos antes, y la gestión debería ser más ágil, pero la verdad que en la realidad nos ha tocado un par de veces gestionarlo, por ahí no lo es tanto porque también caemos en otra institución tan burocrática como CONICET, ya sea una universidad y demás, y los temas demoran bastante ahí. Pero estamos disponibles para ayudarlos, aunque no corresponda a lo que tenga que ver con nosotros vinculación. Tenemos previsto también darles una mano cuando surja una necesidad concreta. Bien, gracias, Adrián. La segunda que tengo, voy a tratar de ser lo más corto posible, es el tema de la asesoría técnica, que por lo que entiendo, bueno, está, como decías vos, vinculado a un solo investigador, y me da la sensación que es algo intermedio, incluso, o en realidad que está más abocado a un tipo de contratación, ¿no? Que se puede prolongar un poco más en el tiempo que lo que sería un STAM. ¿Es así? Sí, en cierto modo. Como yo mencionaba ahí en la presentación, a veces ocurre que una institución o un gobierno local, una municipalidad, demanda una tarea concreta, pero a un investigador. ¿Y por qué? Porque eso se lo demanda a su vez el fondo de financiamiento. Por ahí esa actividad está financiada por el BID y el BID requiere que quien firme el convenio no sea la institución, sino el investigador, puntualmente. Y en ese caso, lo que de alguna manera nos solicitan a nosotros es, si va a haber un contrato, un convenio, adjuntémoslo. Entonces, es como una vía de excepción, porque se está pidiendo no al CONICET, sino al investigador en particular, realizar un trabajo concreto. No sé si quedó más o menos claro. Sí. Eso tiene que ver, agrego nada más, tiene que ver con la transparencia de los fondos. Hay muchos organismos internacionales que no ven bien que quien facture la actividad sea alguien diferente que el consultor que la realiza. Entonces, en esos casos es que se habilita algo que para CONICET en definitiva no lo ve bien, que es que un investigador facture, por ejemplo. Solo habilita esta vía de excepción en esos casos con instituciones internacionales de renombre o con algún organismo público específico que por lo general tiene que ver con que recibe a su vez financiamiento externo. Y acá que existen dos posibilidades, nos ha tocado dos posibilidades respecto de la facturación, que a veces es posible que la institución requiera una factura de monotributo del investigador, o bien la posibilidad de que facture CONICET, Innovaté en este caso, ¿no? Si no permite que facture Innovaté y exige la posibilidad de que exige la factura de monotributo individual de ese investigador, como no está previsto que un investigador de CONICET pueda ser monotributista, entonces existe este carácter excepcional. Por lo cual nos ha ocurrido casos que lo han aprobado por vía excepción, hay que justificarlo, uno tiene que poder justificar en la nota de solicitud de convenio que la empresa demanda que se facture a título personal a través de un monotributo y que va a abrir el monotributo y después cuando termina la facturación, que puede ser de 1 o 2 años, lo va a cerrar de manera temporaria y lo analiza CONICET y en algunos casos lo autoriza. Bien, Adrián, porque está bien. Bueno, ese tema yo no me quería meter, pero entonces el CONICET te admite que vos como investigador, que supuestamente tenés dedicación exclusiva, tengas un monotributo a título personal, pero tendría que ser temporario. O sea que temporario no podrías mantenerlo en el tiempo. Y por el alcance que demande ese proyecto. Está bien. Bueno, es el caso también de los becarios postdoctorales. No es el caso, digo, pero a los becarios postdoctorales se les exige tener un monotributo para poder cobrar productividad. Exacto. Otra pregunta, perdón, al resto. A nivel instituto, por lo que ustedes exponían en la charla,
me quedó la impronta de que el director se entera de alguno de estos instrumentos seguro en el caso de un convenio, porque tiene que haber una nota firmada por el director. Pero por lo que entiendo, si un integrante del instituto brinda un stand o una asesoría técnica, ahí no se estaría enterando el director. Sí, se entera también. Se entera también. Porque acá en la solicitud de convenio, en la nota de solicitud de convenio, firma el director y toma conocimiento. En el caso de los stands, cuando se define el stand, al momento de la definición del stand, el stand tiene que ser firmado electrónicamente por el director del instituto y ahí toma conocimiento. Ahora, lo que no necesariamente se entera en cada una de las ejecuciones. Claro, que por ahí se repite el stand mismo. Y la última que hago, tengo más, pero esa después te la voy a preguntar, porque seguramente va a haber alguien más que quiera preguntar, es, nosotros somos un instituto de doble dependencia, Universidad CONICET, y acá hay gente que es 100% universidad. Si esa persona, son dos preguntas en una, quisiera llevar adelante un stand y es 100% universidad, ¿no podría hacerlo con CONICET? Es la primera pregunta, que por ver la cara de Dolores me parece que no. En realidad sí, decime, Dolores. Puede participar, pero no como responsable técnico. Ahí va, bueno, iba a ser esa. Puede participar de la actividad y en el caso de que quiera cobrar honorarios, sería como el caso del becario postdoctoral. Se incluye su honorario dentro de la estructura de costos y tiene que presentar una factura para poder cobrar honorarios. Bien, podría ir como grupo, como una especie de grupo responsable, tendría que tener un monotributo específico para ahí y facturarle al CCT, en este caso, ¿cierto? Para que el CCT le pueda pagar los honorarios. Correcto. Y si quiere liderar ese asesoramiento, tendría que hacerlo vía universidad. Exacto. Lo mismo para los convenios. Bien. Y perdón, Laura, y ya no me callo. Dentro de un stand, vos, Dolores, mencionabas que nosotros en el costo podríamos poner un servicio tercerizado. No sé, por ejemplo, voy a dar un caso concreto que me podría pasar a mí. Yo tengo que hacer la evaluación de una formulación acaricida frente a un parásito de las abejas. Y dentro de este stand que yo le propongo a la empresa, o que la empresa me propone a mí en realidad, uno de los ítems es hacer un análisis de residuo de esa acaricida. Yo puedo entonces contratar a un laboratorio privado para que me haga eso puntual dentro de mi stand. Y sí, ponerlo como un costo. Está. Después le tendría que pedir a ese laboratorio privado la factura también para poder rendirla y poder... Bueno, perdón que haya hecho tantas preguntas. Otra cosa que tiene que ver con, no necesariamente tiene que ser privado. Hay, por ejemplo, hay institutos que ya están tratando de administrar sus equipamientos también para tener fondos con los servicios, para poder mantener los equipos, tener los insumos y demás, y los están administrando como stands. Y nos pasa todo el tiempo de que, por ejemplo, vos por ahí podés tener una demanda de un servicio por el uso de un equipamiento del INTEMA o del Instituto de Investigaciones Biológicas y de alguna manera se le puede estar facturando, te pueden emitir una factura desde ahí directamente al proyecto, etc. No sé si hay alguien más que quiera preguntar. Sí, yo tengo algunas preguntas, pero son relacionadas más que nada al costo. Porque, bueno, en la distribución está un porcentaje para el grupo ejecutor. El grupo ejecutor se denomina las personas que hacen el stand o el instituto. Es el grupo que ejecuta el servicio. En realidad, hay algunos institutos que establecen que algún porcentaje debería quedar para el Instituto General. En este caso, si no hay ninguna indicación por parte del instituto respecto de esto, para nosotros el grupo ejecutor es quien ejecuta la actividad y quien define como grupo. Claro, por eso preguntaba yo si el instituto se enteraba, porque ya es una política interna después de definir esto del porcentaje. En realidad no hay, claro, si ustedes necesitan que se informe o quieren definir una política institucional como instituto para que un porcentaje quede para el mantenimiento general del IPROSAM,
lo tienen que definir dentro de su consejo directivo y comunicárnoslo a nosotros, y nosotros implementaremos luego lo necesario como para que se cumpla con eso. ¿Sí? Está bien. Sí, porque en realidad cuando el instituto, cuando el IPROSAN tenga que hacer su memoria con ISET, uno de los datos necesarios es saber cuánto entra por stand, por transferencia. Entonces, ¿qué monto es el que se pone ahí? Si es del grupo ejecutor, si es el total facturado por los stands del IPROSAN. Porque esa siempre fue una duda. Yo vengo del IBE, la memoria la hice desde que el IBE era unidad ejecutora, pero siempre esa duda siempre estuvo, porque ¿qué número pones ahí? ¿El monto total facturado? Sí, yo no estoy segura respecto de la memoria, cuál es el criterio utilizado. Por lógica, yo creería que debería ser todo lo que ingresa a los grupos ejecutores del instituto, como suma, porque en definitiva es eso lo que el único dinero que realmente está ingresando al instituto, por más que no sea el instituto a nivel general, sino sea el instituto a través de sus grupos. Pero entiendo yo que debería ser entonces lo que ingresa al grupo ejecutor, de los distintos grupos del instituto. Está bien. Para eso habría que tener un detalle de todos los contratos, porque si no tenés el detalle no sabés qué porcentaje va al grupo ejecutor. Sí, eso me lo podés pedir a mí con un cierto tiempo, porque a veces me lo piden y yo estoy pasada de cosas, pero sí, es una información que la puedo filtrar y enviar sin problema. Está bien. Te la puedo preguntar, por ejemplo, antes de que salga la convocatoria de la memoria, como para ir preparándola. Sí, por perfecto. ejemplo. Sí. Una cosita que también nos han preguntado y que por ahí les viene bien. Para cargar la información que habitualmente ustedes tienen que cargar en SIGEVA, respecto de los stands, nosotros sugerimos, una vez que tenemos el stand autorizado, por ahí ustedes se los enviamos o ustedes solicítenoslo, es un PDF con el estado autorizado, esa es una información que pueden subir para que les quede ahí en SIGEVA, juntamente con el plan de trabajo y presupuesto acordado con la empresa o institución. Ese es otro de los documentos que pueden subir a SIGEVA, y si se quiere complementarlo con el informe técnico final que han hecho. Entonces, de esta manera, el evaluador tiene todos los elementos para entender efectivamente cuál fue el alcance de la actividad, cómo se realizó y cuáles fueron los resultados, ¿no? Esto para que el evaluador a veces no tiene todos los elementos porque uno no se los ofrece como para que puedan evaluar las actividades de vinculación. Ahí está Celina pidiendo la palabra. Sí, bueno, yo tenía un par de preguntas, pero ya se me adelantaron Matías y Teresa, así que ya las tengo las respuestas. Y después esto que decís, Adrián, es importante, porque yo he estado en comisiones, en CONICET evaluando, y por lo general lo que se toma y se le da puntaje al postulante es que haya una demostración de que el stand fue ejecutado, una factura, porque si no, no se le da el puntaje. Si presenta solamente el proyecto, aunque esté autorizado, es como que sí está, pero nunca se ejecutó. Puede haber pasado. Perfectamente. Entonces, fíjate, ahí puede ser el stand autorizado, pero vos podés tener el stand como una oferta potencial y nunca haberlo ejecutado. Con lo cual a ellos no les cierra del todo. Es decir, bueno, mostrame cuáles son las ejecuciones. Las ejecuciones están dadas por un plan de trabajo que puede estar, y tampoco, porque el plan de trabajo podría nunca haberse ejecutado. Termina con el informe. Cuando está el informe ya habla de que se ha ejecutado y se ha llegado al final con un informe final al final del proyecto. Sumado a eso se podrían agregar hasta la factura, pero no creo que la factura es un instrumento más vale administrativo. Con el informe final debería poder quizás ser suficiente. Claro, porque hay gente que no te sube ni el informe final ni nada, te sube solamente que tiene un stand y ahí el evaluador... ¿Cómo lo evalúa? Lógico. Claro. Hay un ítem más, me hay que preguntar, que vos lo mencionaste y eso igual no entramos en detalle, el tema de la figura de investigador y becario en empresa. Eso
no sería una convocatoria permanente. Una vez que tiene uno la posibilidad de presentar en alguno de esos escalafones a un integrante, debe restringirse al llamado normal de becarios y al llamado de ingreso de investigador, o cuando uno tiene esa posibilidad se contacta a través de ustedes al CONICET y ve la forma de aplicar. No es una ventanilla permanente, si se quiere, es a demanda. Y a veces ocurre que la misma empresa o institución se pone en contacto con el investigador o con el becario y surge una propuesta concreta de que el investigador trabajando en empresa o el becario o la beca cofinanciada, ¿no? De ahí, de alguna forma, después hay que comunicar esta intención de la empresa al CONICET, de alguna manera también acompañar toda la documentación necesaria. Por ejemplo, si se trata de un becario, que claramente el tema de la beca esté vinculado directamente al trabajo que va a realizar en la empresa. En el caso de la beca cofinanciada, después terminaría siendo pagada en forma 50 y 50 entre la empresa y CONICET. Generalmente tiene que tener el aval del director, del becario, y se firma un convenio específico. Hay un modelo determinado. Lo mismo pasa con el investigador trabajando en empresa. El investigador trabajando en empresa, CONICET le paga el sueldo al investigador y la empresa debe pagarle por lo menos un 50% adicional que entra por Innovate y se paga en concepto de productividad. Adrián, ¿y el lugar de trabajo ahí sería el IPROSAM? No, el lugar de trabajo sería la empresa. En la empresa. Pero bueno, no es full time en la empresa. Eso es algo que se acuerda en el plan de trabajo que se va a establecer con la misma. Ustedes tienen un caso, por ejemplo, me parece, estaba viendo Silvina Quintana. Sí, creo que no está Silvina, no sé, o sí está. Estoy acá. Estaba, sí. ¿Me escuchan? Sí. Sí, acá estoy. Silvina, bueno, vos hace bastante tiempo, ¿no? El caso de Silvina parece que es diferente, porque ella está con lugar de trabajo ahí, pero no a través de un convenio de investigador en la empresa, sino que es su lugar de trabajo medio definitivo, ¿no? Claro, las que estuvieron con beca fue Mariana Recabarren y Sandra Medici, acá, con beca cofinanciada. Claro. Sí. Y si uno va por esa vía, ¿tiene más chances de que ingrese ese recurso humano o no? ¿O se mete todo dentro de la misma? ¿Eso lo saben ustedes? Porque al haber un convenio de por medio y todo este preacuerdo a la convocatoria, uno presupondría que debería ingresar, ¿no? La verdad que por eso estamos haciendo futurología. Desconozco. ¿Qué pasa con la evaluación en relación con esto? Porque se los mete a todos dentro de la misma bolsa. O sea, el becario beca cofinanciada. Bueno, sí. Después me quedé pensando en las comisiones. No sé si han realizado y me ha tocado evaluar. Supongo que en ese caso se le debe pedir un informe a la empresa respecto de la performance del becario trabajando en la empresa y que será evaluado también, pero independientemente del informe de su director. No, después me quedé pensando que en las de veterinaria, ahí Marcela está levantando la mano, pero creo que está la categoría específica para becas cofinanciadas cuando evalúas. Sí, y va en esa categoría. Tendría más chances, creo, en cierto modo. No sé, Marcela, ¿querés hablar? Vos por ahí estuviste más actual. Hola, sí, quería hablar en ese sentido, que yo estuve en comisión evaluadora de becas y las cofinanciadas es una evaluación aparte, con un orden de mérito aparte y otros requisitos, digamos. Pero en la convocatoria me parece que es excluyente. Vos no podés presentarte a dos convocatorias, una cofinanciada y una general. Sí, eso hay que ver bien las bases de cada convocatoria porque va cambiando. No sé bueno, porque es un instrumento interesante para enriquecer de recursos humanos, ¿no? Un instituto que no creo que esté muy explotado. Obviamente también tiene que tener la empresa que quiera ir por esa vía y que realmente lo necesite. Pero bueno.
Sí, muchas veces quedan vacías, son los que menos plazas tienen. Sí. Ahora, tiene que ser un buen plan y tiene que pasar un orden de mérito, porque si no, tampoco sirve. Bueno, perdón, pero por mi lado está. Estaba más que Martín completo. Corrini, quería decir algo. Hola, ¿cómo andan? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, hola. Sí, se te escucha. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Dolores? ¿Qué tal, Adrián? Bueno, muy interesante la presentación, muchas gracias. Ya nos conocerán a muchos de nosotros por el tema de los stands. Quería volver un segundito para atrás respecto a la certificación de la finalización de los stands. Por lo que recuerdo, yo hace más de un año y medio que no presento stand, pero por lo que recuerdo no había una exigencia de presentar un informe final con un formato particular a la CCT. ¿Es cierto? Porque no recuerdo, yo recuerdo sí haber hecho los informes para la gente que recibe los servicios, pero ese informe final que se presenta, nosotros lo hemos hecho, o yo particularmente las veces que lo he tenido que hacer, digamos, el formato va cambiando según la persona o la entidad que reciba ese stand, que sea beneficiaria, y no es algo que tal vez subiéndolo una comisión evaluadora lo pueda ver como algo formal o oficial. Tal vez estaría bueno trabajar en algún tipo de certificado final de entrega de informe o alguna cuestión por el estilo que tenga el sello, digamos, de CONICET, de la CCT, y que de alguna forma certifique que ese stand se terminó o que se cumplieron ciertas pautas o cierta etapa. Yo recuerdo un stand en el que trabajamos durante un año y medio y se hizo en 2 etapas, se dieron un informe parcial y un informe final, y tal vez ese tipo de interrelación entre el que recibe, entre el que da el servicio, el que lo recibe y la CCT, estaría bueno certificarlo con alguna cosa un poquito más visual, más visible, que diga, bueno, esta etapa está terminada para la CCT, para la entidad que recibe y para la entidad que da el servicio. Sí, Martín, ahí yo sugiero una cosa. A veces en el plan de trabajo, en la forma de pago del trabajo que está planteado, lo mejor es asociar entregables a los pagos, por ejemplo, para que quede bien determinado lo que ellos están pagando vinculado a los entregables, ¿no? A entregables concretos. Eso me parece que es importante. Respecto de lo que vos decís del informe, yo cuando me refería a subir el informe de SIGEVA, me refería al informe que vos le mandás efectivamente a la contraparte, ¿no? Pero bueno, si se tiene una plantilla que se respeta y les puede servir también para que el evaluador pueda tener más información, mejor así. Claro, más que nada, darle un marco de formalidad que por ahí nos permita decir, está perfecto lo que vos decís, esto de plantear al momento que se organiza el stand, decir, bueno, esta etapa se va a finalizar con tal monto. Igualmente, o sea, estamos hablando de montos cuando en realidad, por ahí, por lo menos en nuestra experiencia, lo más importante de estos stands no fue cobrar el servicio, que básicamente era para cubrir los insumos básicos, sino que lo importante era, bueno, este antecedente y esta relación y esta posibilidad de tener estos instrumentos, y si a la hora de certificarlos no se pueden certificar correctamente o dependiendo del evaluador lo va a tomar de una forma u otra, por ahí lo más importante del stand, que es este antecedente, y no se está tal vez oficializando del modo que correspondería. Tal vez sería suficiente con esto, con decir, bueno, a esta etapa se va, la CCT le pregunta al que recibió el informe o al que recibió el servicio si está conforme y si se cumplió tal punto o no se cumplió, y poder generar desde la CCT tal vez algún tipo de certificación. Obviamente lo estoy planteando, es fácil darle laburo a los demás, así que lo estoy planteando. Perdón, me meto un segundito, un segundito, y antes de pasarle a Luis, que está ahí pidiendo hablar. Yo creo que cuanto más burocracia podamos evitar en esta situación, es mejor. Lo que yo creo que es indispensable que se suba en el SIGEVA como para poder ser evaluado es el código del stand autorizado, el plan de trabajo, el informe que se presentó a la empresa, y en todo caso lo que se puede solicitar es un recibido de la empresa dando conformidad al informe recibido.
Pero... Agregar algo ahí, Dolores, porque uno asume que si ellos pagaron, está pudiendo asumir que están conformes con el servicio. Podríamos resumirlo de esa forma, ¿no? Sí. Porque de lo contrario nos ha pasado. Hay gente que no pagó, no terminan pagando porque encuentran con que no se cumplió el servicio, bueno, y ahí hay alguna cuestión de conflicto y por ahí hace falta resolverla con alguna negociación. Liesel, ¿querés decir? Hola, buenas tardes, Dolores, buenas tardes, Adrián, gracias por la charla. Sí, yo dije, bueno, vos sabés de Dolores que te vuelvo loca con un montón de cosas que muchas veces no sé cómo llenar. De hecho, en este momento estoy cargando para el informe CONICET y estaba con la misma duda esta de qué poner. Y habitualmente a mí con la factura me lo han tomado bien al stand, como que el trabajo está realizado. De hecho, bien vos sabés, Dolores, que he entregado informes hace 1 año y medio que los han pagado hace 1 mes. O sea, por lo menos la factura da como una terminación a como que, bueno, que la empresa está conforme con el trabajo y que lo abonó. Y a veces, bueno, se cuelgan con el pago, ¿no? No es porque no están conformes con la labor, ¿no? Recién una compañera mía que no se puede conectar me estaba preguntando precisamente porque a ella a veces no le han tomado el stand precisamente porque no tener una factura o algo que acreditara este valor, digamos, o que el stand había sido realizado. Como les digo, en general, la factura que ustedes habitualmente me envían o que envían a la empresa me han dado bien. Sí, en eso no hay problema. Me pasa a veces que me piden, me pasó creo que es alguien de acá del IPROSAM, no estoy segura, pero creo que sí, de actividades de, no sé, como 8 actividades diferentes desde el 2016 en adelante con el título del stand, y la verdad que me pone una dificultad en identificar primero cuál es el contratante, cuál fue la factura que se realizó, y no es mala voluntad, sino que a veces no me da el tiempo como para andar en esa pesquisa. Dolores, sí, yo ahí es sugiero... interesante el ir solicitando en la medida que se realiza la actividad, la factura, que está fresca, que es en el momento, que por lo general los pongo en copia cuando se envía Claro. Y en ese momento no hay ningún problema. El tema es que pasado ya mucho tiempo, realmente es una dificultad empezar a localizar factura por factura de actividades que se hicieron en 2015, por ejemplo. Sí, el tema es que históricamente vos con adjuntar el plan de trabajo, la comisión te lo consideraba. Y estos últimos años empezaron a tener esa postura y estanes que vos los ejecutaste y todo, hoy no te los consideran. A mí, por suerte, me los consideraron siempre, pero si yo voy a mi SIGEVA, en ningún lado tengo adjuntada una factura. Nunca tuve problema, pero otra gente del CIAS, incluso que adjuntó lo mismo que yo, como las reglas de la comisión cambiaron, ahora no te los consideran y por eso, no fue mi caso con vos, pero entiendo que ha pasado eso, que te han pedido el 2016 porque la comisión decidió que si no está la factura no te lo tienen en cuenta y vos salís, porque en ningún lado está normado eso. Cuando te presentás a dar un informe. Matías, ahí yo le sugiero como referencia a Dolores que para la memoria o para cuando uno necesita información para atrás, lo ideal sería ir recabando toda esa información en la medida que los proyectos van terminando. Nosotros ahí se hace más sencillo poder alcanzar la factura, ustedes mismos tienen los informes, los planes de trabajo, ustedes tener de alguna manera toda esa información compilada y que cuando se suceden varios servicios, ustedes ya se cuentan con toda la información disponible. Claro, en este caso entiendo lo que dice Matías, es de acá hacia atrás, lógicamente, ya no se puede modificar. La idea es como sugerencia es de acá hacia adelante. Yo creo que debo ahí contestar justamente un pedido de todas las facturas que lo voy a armar y lo voy a enviar, pero de acá en adelante intentemos ir servicio por servicio para que después no sea una situación que o los retraso yo a ustedes o a mí problema. Sí. En realidad también me parece tiene que ver con que el responsable de una actividad, que es el que recibe la factura, es el que debería también pasársela a los que están integrantes de ese grupo, para que no sea un trabajo para vos. Acá una compañera mía me está diciendo, sí, pero yo no tengo facturas, porque a ella no le llegan. En realidad el responsable tiene que tomarse el trabajito de enviárselo a todos los que están en el equipo, digamos. Exacto, con un agregado, Liesel, con un agregado. Es importante, como esa persona por ahí no es el responsable del stand y tampoco está en el stand, que en el plan de trabajo
en el equipo de trabajo figuren todos los integrantes. Entonces, alguien puede asociar que ese investigador o ese personal de apoyo pertenece al stand de esa forma. ¿Sí? Entonces, por ahí, no va a estar como responsable del stand, pero tiene que estar por lo menos en el equipo de plan de trabajo bien enunciado. Sí, perdón, en relación a lo que estaban diciendo, también tiene que ver con la definición de qué cosas va a considerar o no la comisión evaluadora de ese periodo, lo cual es muy engorroso, y ahí estaría bueno sugerir al CONICET, que cada comisión vaya sugiriendo, que vaya clarificando esos criterios que muchas veces quedan en un gris y justamente a criterio de los integrantes de cada una de las comisiones. Porque ese tipo de definiciones, con que esté el plan, con que esté el integrante, con que esté el periodo, el informe y demás, lo que decida, va a ayudar a homogeneizar para todas las decisiones de todas las comisiones. Y eso ayuda un montón a determinar si considera o no ese ítem en la evaluación de cada comisión. Es cierto que no hay una uniformidad de criterios en relación con las distintas comisiones evaluadoras, y yo sé que en alguna gestión de la gerencia de vinculación, el mismo gerente ha pasado por las comisiones tratando de ayudar a tener un criterio más uniforme respecto de cómo evaluar, lo cual no es sencillo porque las comisiones van cambiando también, y esto hay que hacerlo periódicamente. Es un trabajo debería ser permanente y bueno, y no es tan así porque tampoco los tiempos lo permiten. Las comisiones van variando, las gerencias van variando, pero debería serlo. Debería haber criterios unificados. Y no solamente a las comisiones, sino también a la Junta, porque cuando vas como coordinador de comisión a la Junta, por ahí te salen con otra cosa, con otro criterio, y todo lo que trabajó la comisión, ellos no lo consideran. Entonces tendría que ser a todo nivel, CONICET unificar. Bueno, creo que ya podemos ir finalizando, así no le robamos más tiempo. Dolores, Adrián, muchísimas gracias por la charla. Creo que es un tema que genera muchas inquietudes, muchas preguntas, así que seguramente nos estaremos comunicando. En lo personal, yo no estoy familiarizada con esto de la vinculación tecnológica, así que me llevo un montón de información. Así que en nombre de todos... tranquilo en comunicarse en forma individual con nosotros, estamos para asesorarlos en todo lo que haga falta, porque claramente esto es un pantallazo general. El que no haya transitado por esto es un montón de información, y la mejor manera de ir de alguna manera fortaleciendo los conocimientos de esto es ir transitando el camino y ir teniendo el asesoramiento puntual. Buenísimo, bueno, muchísimas gracias por su tiempo y la charla, en nombre de todos. Gracias, Dolores. Para el resto, buenísimo. Para el resto los invitamos el miércoles que viene, misma hora, mismo link. Seguiremos con el ciclo de Liprosan se presenta, y en esta oportunidad las doctoras Giselle Gende y Malena Sabatino van a ser quienes nos contarán sobre su línea de investigación. Así que gracias a todos y hasta la próxima. Gracias. Gracias, Ornella. Gracias. Hasta luego.